Hola, Bere, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? También por aquí, no sé, ya con menos aires, Sí, a comparación de hace 8 días, no sé, en sí, tu ya, por pueblo, los días. cómo se puso lo del viento. No, aquí tuvimos, ¿Sí? sí, aquí nos quedamos sin luz todo domingo, todo sábado, domingo y hasta el domingo en la noche vino llegando. ¿Cómo crees? Ujú, sí, Pues acá no, pero sí, todo. se estuvo cortando, el internet, la señal, y bueno, es un relajo con estos Sí, aires que se tuvieron. sí, sí, aquí también nos quedamos sin luz un buen rato. Pues a ver cómo nos va hoy. Esperemos que hoy todo funcione de manera, normal. Sí, esperemos que sí, que tengamos bueno el internet. Ojalá que sí. A ver cómo Sí, nos trata. Bien, Bere, pues sí, bueno, en lo que ingresan tus compañeras para que vayamos avanzando en algo siquiera, te reenvié tu trabajo de investigación, ya corregí varios aspectos, ya esos aspectos que están ya se quedan así prácticamente, para que tú continúes lo ahora con lo checo. demás, ¿sí? Sí, lo estuve checando y sí, nada más ahí tenía una duda en uno que me sonrayó que creo que decía que se me iba a servir en el marco Referencial. conceptual, no en referencial. Ajá, Entonces se lo quito de ahí y se sí. lo pongo a otro o a otro. Ah, ok. Ajá, Sí, eso es lo hay que que quitarlo de ahí y eso te va a servir, te puede servir para hilar texto en el marco referencial ah, o ok. definitivamente ya no se mete dependiendo de la información que busques. En el marco Ah, ok. referencial, Bere, hay que buscar investigaciones previas sobre tu mismo tema para ir sacando resultados, 2 o 3 investigaciones máximo. Recuerda que, bueno, Ajá, la ok. resina tiene una extensión de 40 a 45 cuartillas, entonces tampoco podemos extendernos tanto, hay que ir checando toda esa parte. Ah, ok. Sí, sí Y es la también, única duda que tenía. ajá, te Pero parece que. recomiendo el Ajá. marco contextual, investigar sobre la localidad, Mm, las características de la localidad. Ahorita, tal vez por ser una localidad pequeña, no encuentres mucho en internet, vas a tener que, mm, no sé, indagar, pues no se puede ahorita, pero pues tendría que ser con delegado, ¿no? Para que puedas ir checando los aspectos de esa localidad y sobre todo de la escuela, las características de la escuela, servicios, todo eso que te va a sí, servir en tu... anteriormente lo trabajé en el anterior proyecto, en el proyecto antepasado. Ah, ok. Trabajé esto del marco contextual. Ajá, ya más o menos tengo una Una, referencia de sobre eso. Ujú, ok, una idea sí. de Y ir cómo. Ajá. realizando hay que ir realizando un índice tentativo de los temas para tu marco teórico, para investigar en base a ese índice referente a tu tema principal, ¿sí? Por ejemplo, que Ok. habría que hablar todo sobre, ver qué temas y subtemas se relacionan con el tuyo para ir checando toda la teoría, ¿sí? Un índice tentativo sería, Ah, ok. ¿sale? Ujú. Sí, A ver, sí, por aquí. sí. Irene, buenos días. Hola, licenciado, buenos días. Ahí ¿Cómo estás? voy. Ah, ya. Sí, sí, no te preocupes. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted, Irene? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya con menos aire? Sí, ya está un poquito tranquilo, pero como que he estado helando. ¿A poco? Sí, siente mucho frío. Sí, sí, frío sí hace, Mm. por lo menos ya no hace aire porque ya tenemos polvo por todos lados, Ay, sí. pero Ujú. pues ahora siguen los fríos. Bueno, ya esperemos que en Sí, marcito cambie todo esto a un clima un poquito más caluroso. ojalá, licenciado, ojalá. Bien, pues bueno, Tania, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bien, ¿Y bien. usted? También aquí platicando con tus compañeras que ya con menos aires ya no tenemos tanto polvo.
Acá todavía sigue todo. Todavía siguen los aeronazos, híjole, bueno. Pero es que allá de ese lado de Zimapán se portan mal, en Chapulhuacán, Ixmiquilpan y en mi pueblo nos portamos bien, Mm, por Yo eso. creo sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, me imagino que es eso. Bien, pues bueno, en lo que se van incorporando sus compañeras, vamos a comenzar, porque si no, se nos va la mañanita. Déjenme ir pasando lista, porque si no, al rato no sé ni quiénes vinieron a clase. Bien, a ver, aquí ya tengo Irene, Tania Bere. ah, Ahora sí, Tadeo Rodríguez. ¿Quién es Tadeo Rodríguez? Porfa. Perdón, profesor Yalí, nada más que está en otro Ok, correo, perdón. ok, no, no te preocupes, solo que para saber, porque ahora sí, ya te tengo, Aline, gracias. Buenos días. Buenos días a todos, perdón, Buenos profe. días, buenos días. Bien, chicas, pues vamos a comenzar la sesión. Y ahorita se van incorporando sus demás compañeros. Esperemos que pues no nos falle el internet con esto de los aires y todo lo demás y que todo fluya de la mejor manera en este día. Pues bueno, déjenme les comparto. Hace 8 días pues no pudimos abordar muchos contenidos, ¿verdad? Por lo rápido de la sesión, pero estábamos hablando déjenme ver. No, no, no. Sí, es esta. Pero estábamos hablando hace 8 días sobre las fichas, ¿no? Sobre estas fichas, el para qué nos sirven, para qué nos van a ser útiles en nuestra práctica y también como técnicas para que los alumnos puedan estudiar. Veíamos las fichas de síntesis y las fichas de análisis y por aquí pues yo les marcaba algunos ejemplos, espero que los hayan analizado. Estas son muy importantes, de hecho, para nosotros como docentes nos sirven para los temas, sobre todo cuando estamos exponiendo o para una exposición, como alumnos también nos sirven demasiado, sirven de mucho apoyo las fichas de análisis y las fichas de síntesis. Recuerden que tienen características particulares. Aquí también, dependiendo de los autores, pues en muchas ocasiones nos manejan ciertos tamaños, aunque realmente el tamaño regular siempre es el que vamos a encontrar incluso en las papelerías, ya vienen marcadas, pero algunas sí nos marcan otras medidas. Sin embargo, nos guiamos con lo más, ¿cómo se llama? Este, con la medida, digamos, estándar que existe en el mercado y de la cual ahorita vamos a hablar. Dentro de esto se quedaron las fichas de estudio dirigido. Como tal, las fichas de estudio dirigido, y bueno, por aquí Irene también hace 8 días, que hace 15 días, ¿verdad? Me decía, es que encontré lo que es método de estudio dirigido. Es mejor casi este método que las fichas. Las fichas generalmente de estudio dirigido tienen un contexto un poco más psicopedagógico en el sentido de análisis de cada uno de los alumnos. Se hacen estas fichas para poder entender problemas o situaciones de los alumnos y poder atender. Pero retomando algo que me comentaba hace 8 días Irene, que bueno, yo también por aquí les puse, pues creo que es más viable el método de estudio dirigido, ¿sí? Que también nos sirve demasiado precisamente para el trabajo en grupo. A ver por aquí. Dulce, buenos días, no la había visto. Pero me está escuchando Dulce. Ok, bien. El método de estudio dirigido realmente es un método muy sencillo, pero que también nos va a servir como una gran estrategia en nuestra práctica, que nos va a ayudar a entender mejor el trabajo con los alumnos, pero en pequeños grupos. Entonces, este método tiene 5 pasos que son los que se consideran para que nos pueda brindar unos resultados favorables en nuestra práctica. ¿Sí? Es un método
No nuevo, digámoslo así, pero tampoco es un método viejo que ha surgido a partir de las características de los nuevos, pues de las nuevas generaciones de alumnos que se van teniendo, ¿sí? Entonces aquí em, lo importante, digamos, tiene este método es que aparte de trabajar en equipo o en grupo o se vuelve un aprendizaje colaborativo, cooperativo, también aquí em, la parte importante es que se evalúa el trabajo de todo el grupo o de este equipo de trabajo, digámoslo así, a partir de la evaluación que se hacen de manera grupal, digamos, de una heteroevaluación o de una coevaluación realizada por los alumnos entre sí para poder entender los resultados, ¿sí? Entonces, tiene 5 puntos que se trabajan en lo que es este método de estudio dirigido, ¿sí? Que son el planteamiento, la asignación, el estudio, la consulta y las conclusiones. Bien, lo que es el planteamiento, aquí es lo que se les, em, obviamente, valga la redundancia, les plantea a los alumnos que se va a alcanzar, es decir, cuáles son los objetivos a poder conseguir con lo que se va a trabajar en ese grupo, ¿sí? Entonces aquí es importante siempre que el equipo que nosotros hagamos, el grupo que nosotros hagamos, tenga conocimiento de lo que pretendemos para que ellos puedan trabajar en base a ello y conseguirlo, obviamente. La asignación, aquí es cómo se van a realizar las actividades o qué tipo de actividades se van a llevar a cabo para que se puedan conseguir los objetivos. Aquí los alumnos pues tienen que de alguna manera buscar materiales, seleccionar todo lo que son materiales, hablemos de material didáctico, bibliográfico y todo lo demás para que ellos puedan conseguir estos objetivos. El estudio, ¿por qué tenemos? Bueno, primero porque tenemos estos pasos, porque pareciera un tipo de investigación real que los alumnos tienen que ir haciendo, planteándose en el momento para poder obtener la información. En cuanto al estudio, digamos aquí, lo que van a hacer es toda esa selección de bibliografía que les va a servir para sustentar o conseguir sus objetivos. Entonces aquí lo que tienen que hacer es leer prácticamente para poder resumir, tienen que subrayar, tienen que hacer gráficos, todo esto para abordar los contenidos y así preparar un informe. Digamos que el resultado acerca de lo que están investigando. Algo así como lo que estamos o lo que van a hacer ustedes en su marco teórico, ¿no? Que les va a servir, digamos, por ejemplo, para preparar un informe acerca de una investigación. Lo mismo hacen los alumnos aquí. Consulta, bueno, aquí en cuanto a la consulta es donde el equipo que se construyó dentro del salón, pues va a tener que, a partir de lo que ya indagó en bibliografía, de los materiales seleccionados, de conocer sus objetivos, pues va a poder acudir a su docente, al orientador o al asesor, a quien tenga a la mano, para poder consultar dudas, ¿sí? Y aclararlas y que obviamente el tema se pueda desarrollar de mejor manera. Ajá. Entonces aquí en esta parte es de consulta, si ustedes se dan cuenta que el docente solamente, pues de alguna manera es quien asigna, sí, quien les da el trabajo, pero solamente resuelve dudas, los orienta en ese punto. Y las conclusiones, pues aquí es donde los alumnos de alguna manera tengan que hacer un análisis precisamente de toda la información para presentar sus conclusiones o un reporte acerca de lo que están haciendo y ver si se logró su objetivo o no. Por eso este método de estudio dirigido pues es muy importante actualmente. Sabemos que en la actualidad tenemos muchas y múltiples estrategias que de pronto no nos es posible abarcarlas o ni las conocemos. Este es un método que pues funciona, sobre todo cuando estamos trabajando también por proyectos. Esto es un método que funciona con estos puntos y tiene resultados muy buenos si lo sabemos aplicar, obviamente. Si no, pues también no va a tener los resultados deseados. ¿Sí? Entonces a eso se refiere este método de estudio dirigido. Ahora bien, no sé si tengan alguna duda. Dulce, Creo que no, profe. ¿no? ¿Pere, alguna duda? No, profe. ¿No? Irene, ¿alguna duda?
¿No? Ok, bien. Tania, no, por acá está. Tania, ¿alguna duda? No, profe. Gracias. Muy bien. Bien, después quise abordar de manera general las fichas de estudio. ¿Por qué de manera general? Porque al final de cuentas, estas fichas de estudio se engloban muchas fichas que utilizamos precisamente, entre ellas las de análisis, las de síntesis, para poder desglosar un tema. Por ahí incluso en esta semana, quienes me preguntaban, yo les decía, pues las fichas textuales, las fichas bibliográficas, todas esas pues se convierten en fichas de estudio de alguna manera también dirigido. ¿Por qué? Porque estas fichas pues van a englobar aspectos importantes para nosotros y que nos van a ayudar a aprendernos un contenido, a seleccionar un contenido o a desarrollar un contenido dependiendo de la función que nosotros les estemos dando. Por eso son importantes, ¿sí? Entonces, una ficha, pues es pequeña, no son unas fichas enormes, realmente son pequeñas, incluso algunas de 10 por 12 centímetros, de 10.5 por 12, de 10 por 15. Esto va a depender las diferentes fuentes que nosotros consultemos. Algunas sí nos ponen fichas, medidas exactas, ¿no? Pero realmente, como les decía, estas fichas son casi de una medida general de 10 por 12 centímetros aproximadamente, ¿sí? O 10.5. De hecho, casi todas estas fichitas, pues nosotros las encontramos en la papelería. Ya ni siquiera es necesario en la actualidad hacerlas, estar cortando en nuestro cartoncillo, nuestra cartulina, nuestra hojita, ¿verdad? Para poder hacer estas fichas. Ya las podemos nosotros conseguir en la papelería. Vamos y pedimos una ficha de estudio, una ficha bibliográfica, porque regularmente las pedimos así, y nos las entregan, ¿no? Ya hasta con líneas ahí, algunas en blanco, otras con líneas, listas para poder escribir. Bien. Entonces, estas fichas de estudio, pues nos van a, como yo les comentaba al inicio, nos permiten obtener la información más importante de un texto. ¿Por qué? Porque dependiendo la finalidad, una síntesis, un análisis, un resumen, una bibliografía, o dependiendo del uso que voy a tener, pues es como vamos a seleccionar información adecuada y que no sea útil nada más. ¿Sí? Entonces es importante, por ejemplo, para hacer una exposición, para como pues una estrategia de estudio, ¿sí? Como para hacer un acordeón, digámoslo así, si así lo queremos tomar. Por ejemplo, ahorita en lo que están haciendo en investigación, les puede servir demasiado para lo que es la selección de fuentes. Entonces, aquí todas estas fichitas pues son importantes. Muchas veces no las utilizamos como parte del estudio. Sin embargo, ¿cómo se llama? Como nos decía Tania en Dulce hace 8 días, pues ellas sí utilizaban mucho este tipo de estudio, de fichas para poder desarrollar trabajos o se las pedían y eso es muy importante. Por ejemplo, ahorita, si ustedes tuvieran que exponer su investigación que están realizando en seminario de tesis, pues posiblemente tendrían que hacer fichas para poderse apoyar, ¿sí? Bien, dentro de las fichas que tenemos a las bibliográficas o de referencia. Pues aquí realmente las bibliográficas o de referencia efectivamente se tratan de bibliografía. Y es toda la bibliografía que nosotros obtenemos de cualquier fuente, llámese videos, revistas, artículos, libros, e internet, de donde sea, nosotros vamos a poder ahí plasmar la bibliografía de donde nosotros estamos extrayendo la información. Tenemos las fichas de contenido y dentro de las fichas de contenido, pues bueno, aquí dependiendo qué es lo que queremos, pues tenemos fichas textuales, fichas de estudio, fichas de resumen y fichas libres. También están las fichas de síntesis y las fichas de análisis que ya vimos anteriormente. Ajá. Todas tienen una función importante. Aquí tenemos, por ejemplo, de manera general, las características de una ficha de estudio. No son las fichas de análisis y de síntesis, llevan otros datos como ustedes vieron, pero bueno, entre las características principales que tienen todas las fichas, pues son el tema, los datos bibliográficos, el título y contenido. Como ustedes ven aquí en este cuadrito, en este ejemplo, pues están marcados los puntos que lleva una ficha, ya sea textual, ya sea
bibliográfica, de contenido, de resumen, incluso las de síntesis, de análisis, pues llevan todo este tipo de información, a veces colocada de distinta manera por las características de cada ficha. Estas fichas, chicas, no son nuevas para ustedes, porque realmente estas fichitas se nos enseñan a realizarlas desde la educación primaria, ¿no? Desde que estamos en la primaria, por ahí pues prácticamente desde primero nos enseñan a hacer estas fichas, nos piden fichas que para un resumen, que para un texto, en los libros de texto actualmente vienen marcadas estas fichas de estos diferentes tipos de fichas, se hacen, por ejemplo, en diferentes áreas, ¿no? En el área de ciencias, lo que es naturales o comprensión del medio, se utilizan estas fichas para poder seleccionar plantas, animales, en historia para poder fechas importantes, acontecimientos relevantes, y se hacen ficheros y ficheros, ¿no? Luego los niños están haciendo sus ficheros. Entonces, aquí es importante estas fichas, porque siempre las hemos tenido presentes, que se nos olvide, a veces con el tiempo es diferente, pero siempre las estamos o siempre se nos enseña desde la educación primaria, secundaria y obviamente preparatoria. Y bueno, aquí las estamos retomando para poderlas poner en práctica, ¿sí? Y bueno, ya que estamos hablando de este tema de las fichas, déjenme quitar que estamos hablando de fichas, chicas. Pues como ustedes saben, se viene lo que es, pues fin de mes. Con esto, pues se viene evaluación, ¿verdad? Entonces, em, pues vamos a tener que hacer un trabajo de lo que son, para poderlas evaluar. Y el trabajo que vamos a hacer es que me van a hacer un fichero. Ahora sí, como niños de primaria, vamos a hacer nuestro fichero, ¿sí? Así que anótenle por ahí, por favor. ¿Vale? Este fichero, que obviamente el diseño queda a consideración de ustedes, va a ser sobre los temas que vimos durante este mes, ¿vale? O sea que no son muchas fichas. Bueno, dependiendo de los subtemitas y lo demás, ¿verdad? Pero la finalidad es que ustedes puedan resumir este fichero, ¿vale? Entonces, este fichero va a ser de estos subtemas y temas que vimos. Las fichas que ustedes van a utilizar para hacer su fichero solamente van a hacer fichas de análisis, de síntesis y de resumen. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que me van a revolver de todas, ¿verdad? Van a seleccionar la que a ustedes mejor les parezca para poder hacer su fichero, ya que no podemos tener un desorden de fichas dentro del fichero, ¿sí? Entonces, bien. Recuerden, vamos a regresar tantito a la primaria. El fichero va en orden alfabético, ¿sale? Llevan sus separadores para ir identificando, ¿verdad, mi Irene? Para ir identificando estas fichas, Bere. Entonces, nada de que ya de pronto ya me revolvieron tipos de fichas o ya los que iban en la letra A van hasta la Z. No, tienen que llevar sus separadores, tienen que ir en orden alfabético, ¿sí? Y pues el diseño del fichero es a su creatividad, esto es de acuerdo. Ahora bien, no me vayan a hacer fichas de media cartulina, ¿sale? Recuerden que las medidas pues no son esas, ¿sí? Nos vamos a basar en las medidas que se nos indican de 10.5, 12 centímetros. Algunas nos los marcan de 12 a 15. Casi es digamos que la medida más grande de las de 12 a 15. Les digo, ya las venden en la papelería, ya ni siquiera tienen que hacerlas, a menos que las quieran hacer de colores y tener que cortar hojas. Bueno, eso ya es a consideración de ustedes, ¿sí? Pero generalmente, pues estas fichas son blancas, generalmente, ¿sí? Entonces, pero se las puedo dejar a su creatividad también, ¿vale?
Ahora bien, ¿cuándo me van a entregar este trabajo, Pero Irene? entonces no es importante hacerlo a mano, ahora tiene que ser a mano. Las pueden hacer a computadora también. Las fichas las pueden hacer a computadora, pero obviamente van a tener que tener cuidado en el manejo de los cuadros para los márgenes y que no se exceda de las medidas. ¿Sí? También las pueden hacer a computadora. Y imprimir y recortar. ¿Sí? Claro que pueden hacerlo. Pues puede ser a mano o a computadora. ¿Cuándo me van a entregar evidencias de su fichero? Este fichero me lo van a entregar a más tardar el día 5 de marzo. ¿Sí? Así que tienen semana y media para entregarme este fichero. Si lo tienen desde antes, ya saben, pueden mandármelo, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los temas que van a venir? Pues bueno, hasta lo que veamos el día de... Ah, no, hasta lo que veamos la siguiente clase todavía, que sería la última ficha que tendrían que anexar, ¿sí? Para que quede el fichero, ¿sí? Pero ya lo pueden empezar a elaborar. Recuerden que el mes se acaba el 28. ¿Sí, Irene? ¿Pero solamente de este parcial o desde el principio, licenciado? De este parcial nada más, todo lo que es febrero, ¿sí? Nada más de lo que es febrero. Lo de enero ya quedó aparte, febrero es esto, ¿sí? Así que tampoco son muchas fichas, a menos que ustedes pues desglosen más información. Esto también ya es de ustedes. Nada más recuerden que si hacen más de una ficha por tema, las fichas van enumeradas en la parte superior derecha, ¿sí? Tienen que ir identificando. Por ejemplo, si de este tema de fichas de estudio hacen 5 fichitas, pues entonces tienen que ir ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4, ficha 5. Recuerden, no me vayan también a revolver todos los temas. Recuerden que van secuenciales, van enumeradas. ¿Sí? ¿Alguna duda con el trabajo, Dulce? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Tania? Sí, yo sí, dice que van, o sea, nosotros las vamos a acomodar por orden alfabético, no por como nos fue dando las clases, se podría decir, sino por orden alfabético. Por ejemplo, ahorita el de fichas lo vamos a agregar en donde va, ahora sí que antes, si hay un tema antes o después de la F, ahí va a ir. Sí, así es, Tania. En un fichero, bueno, en este caso siempre los ficheros van a ir en orden alfabético. No van a ir, no podemos meterlo por un orden cronológico. Bueno, en el caso de historia se puede ir por el orden cronológico, pero aunque fuera por fechas, se van a meter en orden alfabético. En este caso, Tania, nuestro fichero va a ir por orden alfabético, como debe de ser. Y como dices tú, en este caso, por ejemplo, el tema son fichas bibliográficas, ¿no? Si, aunque este tema lo estamos viendo en este día, pero tienes temas de A, B, C, mucho antes que este, pues tienes que ingresarlos conforme el orden alfabético, ¿sí? De cada tema. Sí, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bere, ¿dudas? No, profe, ninguna. ¿No? Creo que ya Ok. quedó claro. Vale. Irene, ya ninguna, ¿verdad? Todo parece que bien. Ok. Bien, entonces este va a ser su trabajo para evaluación final del día 5 de marzo. ¿Sale? Tienen hasta las 8 de la noche del 5 de marzo para enviarme sus evidencias. ¿Sí? Y bueno, si pueden antes, pues lo pueden ir haciendo, pues ya más bien ya pueden ir ingresando, porque lo único que les va a faltar, bueno, de todas maneras, hoy les voy a dar los temas que se van a ver dentro de 8 días, para que ustedes puedan tenerlos ahí y si pues, ya puedan ir investigando, irlos incorporando, ¿no? De una vez. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, bien. Después del anuncio hecho, continuamos con lo que es la clase de este día. Se los paso mejor en PDF porque en serio que luego mi
PowerPoint se traba y mejor por aquí. Seguimos con las fichas de trabajo, ¿sale? Aunque hablamos de las fichas de trabajo como tal, pues no les di un concepto, ¿no? O ¿para qué sirven estas fichas? Entonces, pues bueno, aquí lo que les comento en esta presentación de este día es que estas fichas, estas denominadas fichas de trabajo, porque al final de cuentas nos van a servir para eso, van a ser un recurso. Son un recurso. ¿Por qué? Porque son un material didáctico que nos sirve a nosotros también para comprender lectura. ¿Por qué, chicas? Porque la finalidad de hacer estas fichas es que nosotros podamos analizar la información que estamos leyendo y esta información relevante nos sirva para lo que son precisamente los exámenes, exposiciones, todo lo demás que nosotros podamos hacer uso de estas fichas, ¿sí? Actualmente, no recuerdo quién está manejando comprensión lectora, no sé si es Bere, sí, ¿verdad? En su trabajo de tesina. Eh, en la actualidad tenemos un gran problema con lo que es la comprensión lectora, ¿sí? Y no nada más por esto, estas fichas al final de cuentas vienen desde tiempo atrás. Hay un gran problema de comprensión lectora en cada uno de los niveles. Ni siquiera es que nada más estemos hablando de lo que es el nivel primaria y los niños de primaria no saben leer y los niños de secundaria no. Hasta en el caso de universidad, y me ha tocado ver con muchos de sus compañeros, que leemos, pero no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo, o sea, no entendemos. Al final de cuentas leemos por leer, pero no sabemos ni qué dice el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque son problemas que venimos arrastrando. Estas fichitas, pues, nos van a servir precisamente para poder poner atención a los textos y poder extraer la información que a nosotros nos va a ser útil, ¿sí? Por eso es importante también este recurso que nos va a servir para eso, para comprensión también de la lectura, no solamente porque, se nos pidió una ficha como ahorita, el profe nos pidió un fichero y vamos a ver, a ver de qué lo lleno, ¿no? Le pongo esto y lo otro. No, se trata de que realmente ustedes lean a los artículos o el contenido, las presentaciones, lo que sea, y puedan extraer la información que es relevante y que les va a servir a ustedes, ¿sí? Para eso nos van a servir estas fichas. ¿O qué opina usted, Dulce? ¿Cómo ve la comprensión lectora en la actualidad? Pues la comprensión lectora, bueno, por ejemplo, a mí en particular, o yo creo que también a muchas personas no les gusta leer y sobre todo son a las personas que más se les dificulta comprender textos y algo así. Entonces como que estas fichas sí son de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque se pone lo más importante. Así como que, ¿cómo le diré? O sea, como el concepto o en sí qué es lo que es, por ejemplo, una ficha bibliográfica. Ahí nos va a abordar, o sea, exactamente lo que nosotros queremos saber de qué es una ficha bibliográfica sin necesidad de un texto tan extenso. Porque, pues sí, la comprensión lectora yo creo que bueno, y más ahorita con las clases virtuales, con todo esto por el motivo de la pandemia, pues yo creo que si de plano estaba muy mal, ahorita está pues mucho peor. Sí, es algo que se ha analizado. Realmente existen problemas de comprensión lectora en México, no en toda la mayoría, todos los niveles. Hay un gran problema en la comprensión lectora. Entonces, este recurso como técnica para nosotros como docentes en la práctica, pues nos va a servir para hacer que el alumno aprenda a analizar la información. Y en este punto, a nosotros como docentes en la práctica, nos sirve para poder exponer de mejor manera y poder realizar unas exposiciones sustentadas realmente en los puntos que tenemos que tratar, porque muchas veces nos extendemos y no estamos ni abordando lo que es, ¿no? Porque estamos por otros temas. Entonces, por eso es importante este tipo de recursos que se vuelven pues recursos bibliográficos. Entonces, aquí lo que les decía, las medidas van a variar de acuerdo a algunos autores y de acuerdo a algunas, pero la mayoría pueden, más bien aquí les puse desde 12.5 hasta 20.5 centímetros de ancho, pero las hay de 10.5 por 12, de 12 por 15, también hay unas de 12 por 17.5, ¿sí? Aunque les puse de cartón, cartulina, todas estos tipos de materiales,
pues en la actualidad, como vemos, pues ya no las venden, ¿no? Que son de este material igual que la cartulina, pero ya están prácticamente con las medidas que se requieren y ya nada más para nosotros rellenar. Ajá. Estas fichas generalmente son ya sean blancas o vienen ya rayadas, pero no las vamos a encontrar de color realmente porque no es la finalidad. Son estrategias o son documentos, digámoslo así, de estudio, por lo tanto, pues no, no tienen muchos distractores. ¿Por qué? Porque contienen información relevante, así que no las vamos a encontrar, aunque, por ejemplo, ahorita en la práctica podamos usarlas de colores si así lo quieren. Esto es para que pues se vea en otro diseño distinto, pero realmente sus características son así. Ajá. Entonces, por eso les decía hace un rato, tampoco se pueden hacer una ficha de media cartulina o ficha menos que sea para una diferente exposición y demás, pero si no, pues se utilizan las características que realmente lleva este tipo de fichas, ¿sí? Esta digamos que es como la medida más grande. Y bueno, de todas las fichas, pues ya vimos que existen diferentes tipos de fichas que ustedes pueden incorporar para poder trabajar, ¿sí? La importancia de este tipo, ¿sí? Vamos a ver por aquí, nada más permítanme. Tania, ¿puedes leer lo que dice la diapositiva, por favor? Sí, solo déjeme acomodar donde aparecemos todos nosotros, porque está como a la mitad de la pantalla. Ah, ok, Tania, sí, no te preocupes. Dice, dice importancia. Las fichas de trabajo constituyen una de las partes medulares de la investigación, por lo cual será necesario la consulta de una bibliografía suficiente, amplia y adecuada que proporcione información indispensable para fundamentar, comprobar o contraponer las ideas que habrán déjele subo. Que habrán de verterse después del trabajo. Ok. ¿Qué entendemos por eso, Tania? Pues lo que usted decía, ¿no? Que siempre será una información que que venga de una bibliografía. Tenemos que poner, o sea, ahí es donde pues se va a consultar. Es fundamental como para que tengamos una información suficiente, pues amplia, pues como verífica y así. Ok. Bien, estas fichas, su importancia, bueno, aquí algo les quise poner relevante. Sobre todo ahorita, por ejemplo, en su trabajo que están haciendo en seminario de tesis, pues estas fichas les van a servir bastante, sobre todo las fichas bibliográficas, para que ustedes puedan ir haciendo esta selección de bibliografía y además de temas relevantes que pueden ir consultando y que van a ir analizando para hacer su marco teórico, su marco referencial, su marco contextual, ¿no? Por ejemplo, es muy importante en este caso, porque además después les van a servir para su exposición. Obviamente, en este caso, ustedes no van a exponer, pero, por ejemplo, cuando ya se enfrentan a su examen profesional, pues el hacer fichitas o las fichas que ya hicieron durante el trabajo para poder, ¿cómo se llama? Para poder seleccionar información, pues les sirven demasiado después en su exposición. Entonces, por eso es importante. Todas estas fichas, al final de cuentas, nos van a dar información muy precisa. Si sabemos leer, precisamente por eso se trata de la comprensión lectora y por eso estamos hablando de este grave problema que tenemos mucho, que es la falta de comprender los textos que nosotros leemos y que pues al no entender, pues también no podemos hacer lo que es una ficha de trabajo, ¿no? Como lo son las que estamos viendo. Ok, realmente todas las fichas nos van a manejar, como ya vimos, los datos más relevantes, que son los datos de identificación,
el tema, el contenido y una numeración progresiva. Esto dependiendo del tipo de ficha, como vimos, se van a ir colocando de distinta manera o el contenido va a ir de distinta manera dependiendo el tipo de ficha, ¿sí? Pero sobre todo yo creo que es aquí sí hacer mucha énfasis en que si ustedes y nosotros como docentes tampoco comprendemos lo que estamos leyendo, pues obviamente no vamos a poder hacer bien estas fichas. A veces yo veía con mis otros alumnos de prepa que yo les decía, a veces ni siquiera sabemos hacer un acordeón, por ejemplo, ¿no? Una vez me acuerdo que les dije, el que me haga un acordeón bien estructurado, pues ni va a presentar el examen siempre y cuando el acordeón tenga pues los datos relevantes o la información importante, ¿no? Pero cuando les deja uno, por ejemplo, un acordeón, parece que hacen un álbum, no sé, vuelven a transcribir casi todo, en letra muy pequeñita, eso sí, ¿no? Pero vuelven casi a transcribir todos los apuntes que están en la libreta o lo que vieron en un documento o lo demás, cuando realmente pues esa no es la idea de un acordeón. Yo creo que a ustedes, muchos de ustedes les tocó también en la escuela que los profes los regañaran porque no supieran hacer ni siquiera un acordeón, ¿sí? Y un acordeón, aunque parezca que es para hacer trampa, pues realmente es también saber hacerlo, porque es saber leer y saber trasladar información como en las fichas. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos, más bien, ya lo decía el documento, no sabemos comprender lo que dice una lectura y por lo tanto se nos dificulta hacer una ficha de este tipo, cualquiera que sea la ficha. Y seguramente ahorita lo están viviendo ustedes, ¿verdad? En su trabajo de investigación al estar tratando de hacer los antecedentes, el marco referencial, que el marco teórico. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Si estoy acostumbrado a copiar y pegar todo y ahora tengo que leer para poder entender y poder agarrar lo más importante que me va a servir, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos problemas en ese sentido, en la comprensión lectora, y eso pues no nos ayuda bastante. Estamos acostumbrados a poner todo, ¿sí? Y estas fichas nos van a ayudar precisamente a entender esa parte, a comprender la lectura para poder obtener la información más relevante, ¿sí? Por eso es, como decíamos, son un documento o son una técnica, una estrategia, un material que nos ayuda a comprender mejor la lectura. Y obviamente nos va a ayudar a exponer. ¿Por qué? Porque son puntos importantes que nosotros vamos a poder manejar en una exposición, en mi estudio, en lo demás. ¿Sí? Para esto nos van a servir estas fichitas, que aunque parezcan muy pequeñitas, luego sí nos dan mucho trabajo. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Debo decirles que en la actualidad también, para que sigan sufriendo, muchas de estas fichas ya no las piden en formato APA, imagínense, hasta el